Correcto. Pues iniciamos con oración. Señor, gracias te damos porque nos permites esta reunión. Te pedimos tu guía, tu dirección, porque sin tu verdad, sin tu iluminación, no podemos hacer las cosas, Señor, conforme a tu voluntad. Este tema que es difícil, dame sabiduría, que lo que voy a decir sea correcto, que ilumine nuestra mente, nos oriente de acuerdo a tu palabra, Señor. Y los hermanos que todavía vienen, que se van a integrar en línea o aquí presencialmente, Señor, pues serán bienvenidos. Y lo hacemos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me Amén. permite, hermanito? ¿Mandé? ¿Me permite una oración mía? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. ¿Qué? Gracias, Señor. ¿Oraste qué? ¿En latín o qué? Ajá. ¿Sí? Ah, está bien, Sí. hermana. Bueno, pues mira, vamos a iniciar aquí con los que están, ¿verdad? Este es un curso de cosmovisión cristiana, ¿verdad? Para ustedes que están entrando nuevos, la palabra cosmovisión, sencillamente, ¿verdad? Es todo un curso, esto de cosmovisión que dura un año, pero la palabra cosmos es creación, cosmos, creación o universo, y visión es ver, es una forma de ver el mundo, esta creación, pero desde la óptica cristiana, bíblica, ¿verdad? Y nos estamos basando en esta teología reformacional, ¿verdad? Un nuevo paradigma para ser dogmática, ¿verdad? Hace 30 años la empecé a conocer, toda teología, la verdad, pues se requiere bastante tiempo para el estudio, ¿verdad? Porque hay muchas teologías y esta, pues, es la que me parece que está más apegada a la escritura. Hay muchas y entonces confluyen muchas teologías y retomamos de otras. Bien, ya vimos los 2 meses pasados, más bien ya tenemos más de 14 conferencias, es la 15, ¿verdad? Empezamos con el tema de la creación, la creación, la obra maravillosa de Dios, ¿verdad? Pues es un paraíso, es la obra de Dios que Él hizo para sus hijos, para el hombre, para la humanidad. Y la crió pues ordenada, la hizo perfecta y ahora quiere que la conservemos. Pero precisamente la caída en pecado, el mal, pues ha venido a descomponer muchas cosas, ¿verdad? Empezando por el hombre, porque por el hombre en pecado, la caída, pues hace que hagan las cosas mal, ¿verdad? Vamos a hablar de ahora la conferencia 15, el pecado original. Vamos a ver qué es lo que pasó en el Edén cuando desobedeció el hombre a Dios, ¿verdad? Bueno, el pecado original, hermanos, vimos anteriormente 3 interpretaciones acerca del origen del mal, ¿verdad? Una es la monista, otra es la dualista y otra es la demónica. Vimos una sesión para cada una de ellas, ¿verdad? Tenemos la grabación de esas conferencias, si las quieren escuchar, y la anterior conferencia fue la demónica, de que le echamos la culpa a Satanás, de que por eso el hombre cayó, ¿verdad? Esa es la demónica. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice la Biblia respecto al pecado original, sobre el origen del mal.
Dice la escritura, la Biblia, corre el telón, ahí está un telón, ¿verdad? Unas como cortinas que se abre para iniciar la obra teatral. Este autor, Spyman, el que estamos estudiando, dice que la creación es como una obra teatral, que Dios es el director de la obra. Él es el que ha dado el guión, es el que nos ha dado el papel, los guiones a los hombres para desempeñarnos en esta obra teatral. Cada uno de nosotros somos actores, pero si no nos apegamos al guión que nos dice la escritura, la palabra de Dios, pues vamos a hacer una obra teatral, pues, a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera nos sale mal. Entonces, la obra, el director principal, el protagonista, el que nos guía es Dios. ¿Verdad? Se abre el telón desde cuando hizo su creación. Puso al hombre y dice, cuídala, cuida mi creación, cuida mi casa. Y empezó muy bien el hombre. Tenía una comunicación muy directa con Dios. Oía su palabra, oía sus enseñanzas, lo que él tenía que hacer. El Edén era hermoso, perfecto. Toda la creación lo hizo perfecta, ¿sí? Entonces, por eso la escritura corre el telón ante toda especulación detrás de las bambalinas en cuanto al origen del mal. Entonces, en esta obra teatral se fue dando la situación del mal, del origen del mal. Y esa escena, vamos a decir, esa situación está en Génesis 3, del 1 al 7. Ahorita lo vamos a leer. Habla del escenario del pecado original ahí. Y aquí está la cita bíblica. Acuérdense, le vamos a recordar la escena de la caída del pecado original del hombre. Dice así el Génesis: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis, a ver, aquí está, me estorba, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí fin de la lectura de Génesis. Bien, este devastador acontecimiento representa el segundo punto de inflexión crucial en la línea de la historia bíblica. El primer acontecimiento, vamos a decir, porque aquí se habla de un segundo acontecimiento crucial de la caída del hombre,
El primero fue la creación de Dios, que la hizo maravillosa y perfecta. Pero este segundo acontecimiento devastador es la caída del hombre, ¿verdad? Y está en la línea de la historia, en la línea del tiempo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros los cristianos hablamos de una línea, ¿no? Y empieza esa línea en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Génesis 1, habla así, en el principio Dios creó, y ahí empieza la creación. Ese es el primer acto de la obra de Dios. Pero viene el segundo acto, ¿verdad? Pero este es devastador, que es la caída del hombre, ¿verdad? Y cómo afectó la creación, hermanos. Pero primero al hombre Permítame un llegó, poquito, hermano. eh, este, ¿cómo, ¿Lo perdón? puedo interrumpir o no? Sí, claro. Dice que es el segundo acto de Dios. Sí, acto, vamos a decir, como dice aquí, el segundo acontecimiento crucial, ¿verdad? De la Ah, línea histórica. acontecimiento. Sí, Ah, acontecimiento. acontecimiento. Ok, Sí. porque el acto, Dios solo hizo un acto en toda la existencia, porque si no, no sería Dios. No te escuché, hermana, perdóname. Que Dios solo hace las cosas en un solo acto, porque si no, no sería Dios. Sí, sí. Bueno, yo Ajá, estoy hablando de la línea del tiempo, de la historia bíblica, porque los griegos no hablan de la línea, así una línea de los acontecimientos bíblicos. Ellos ujú, hablan de un ciclo, ¿verdad? Del hombre. ajá. No, ellos no hablan de la creación, los griegos, ¿verdad? Entonces, el ciclo de que todo tiene un ciclo, ¿no? Que el hombre nace, Pero debe fallece. quedar claro que yo creo que entonces por eso no estamos claros en la información, porque Dios es Dios y entonces hizo todo lo hizo en un solo acto, porque si no, un Dios no se puede perfeccionar y no puede acomodar las cosas a después, ay, hago esto o esto, ¿sale? Y ahora, si nos está diciendo, ya se fue más para allá y no me queda claro lo del pecado de Adán y Eva. ¿Qué hizo la serpiente con Adán y Eva? Ahorita vamos a ir explicando todo eso. Todo gira la conferencia en ese acontecimiento. Ajá, ajá, quería escuchar qué hizo la serpiente con Adán y Eva, que pues digo, creo que es el tema. Sí, 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 lo vamos a ir desglosando punto por Ujú, punto. Sí, es muy, muy, muy amplio el tema, ¿verdad? sí. Vamos a ir explicando, tratar de explicarlo, ¿no? Porque, luego, si no toco los puntos, ustedes pueden participar y decir, faltó esto, opino esto, ¿sí? Ok. Eh, sí, entonces, sí, como dicen, aquí también están los hermanos, aquí presencial, pueden también comentar al último, aquí me están diciendo, ¿no? Entonces, Ujú. Ay, bien, perdón, hermanito, es que yo a las 11:40 me despido porque me voy a misa, entonces por eso quería que si podía aclararme eso. ¿Qué ah, hizo en la mente de Adán y Eva? O sea, porque creo que es el tema, porque sí, ya se fue más allá y no me queda claro el ah, pecado. pues hermana, pues apenas son 40 láminas, 42 y apenas vamos en la 2, hermana. O sea que Ok, falta mucho. Y pues, ok, si se va a retirar, hermana, pues no va a escuchar toda la explicación, pero se va a grabar y ya usted, si la quiere escuchar, se la mando, hermana. ok. Adelante, seguimos. Entonces, bueno, la escritura, pero habla de pasajes bíblicos, de reflexiones bíblicas, que están dispersas a lo largo de la escritura, acerca del pecado. A lo mejor, viendo estas citas bíblicas, ya nos va a dar claridad acerca del pecado del hombre. Nos encontramos cara a cara con el pecado originario, que está detrás de todos nuestros pecados.
El pecado original de Adán y Eva, al desobedecer a Dios, ¿verdad? Ese fue lo que trajo, ¿verdad? Todo lo que, como que fue el punto de partida para hacer más cosas malas el hombre, ¿verdad? Ahora vamos a ver las citas bíblicas. ¿Qué nos dice acerca del pecado? Vamos a ver Salmo 51, del 1 al 5. Y aquí dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, pues vale la pena resaltar lo que dice el salmista, ¿verdad? Dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que pues quiero yo decirles, hermanos, que esta es la tesis bíblica de que el hombre por naturaleza, ¿verdad? Todos los hombres hemos pecado, ¿verdad? Aún desde el nacimiento. Y así todo hombre es pecado, ha pecado, ¿verdad? Eh, Hay otro pasaje, ¿verdad?, que refuerza esto en Romanos 5, del 12 al 21, de que el hombre es pecador, ¿verdad?, por naturaleza. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sigue el pasaje: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Continúa la cita de Romanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Continuamos con el pasaje de Romanos: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues este pasaje está muy claro, ¿verdad?
del pecado entró por Adán, pero por el segundo Adán, que es Jesucristo, vino la salvación, el perdón, la vida, ¿verdad? Entonces, por cuanto todos pecaron, yo creo que ese va a ser el punto clave de que el hombre es, vamos a decir, el hombre ha pecado, ¿no? Y no podemos echarle la culpa a otros. El hombre es pecador por naturaleza. Y el otro pasaje, 1 Corintios 15:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, ahí está otra vez, se refuerza, también en Cristo todos serán vivificados. Por cuanto todos pecamos, hemos muerto. El hombre, ¿verdad? Por Adán, nuestro primer padre, Adán y Eva, nuestros padres, ¿verdad? La desobediencia de ellos, ¿verdad? Pasó a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, por eso todos hemos pecado, pero aquí está el mensaje ya de redención en Cristo, que por Cristo todos seremos vivificados. Y pues por eso debemos de estar agradecidos. Bien, pues yo creo que estos pasajes ya son claros. A mí me ha iluminado mi mente de que todos hemos sido pecados y hemos muerto, pero en Cristo nos da vida, vida en abundancia y vida eterna. Bueno, pasemos al punto 2. Esta es la forma más profunda y definitiva en que la Escritura responde a la avalancha del mal. La Escritura responde a la avalancha del mal que ha descendido sobre la raza humana. A primera vista, esta narración sobre la entrada del pecado al escenario de la historia puede parecer un asunto trivial, pero no es así, hermanos. Después de todo, ¿qué hay de malo en comer una manzana? Bueno, no sabemos qué fruto era, ¿verdad? Pero la tradición habla de una manzana, o pudo haber sido una pera, un higo, o lo que haya sido. El fruto de este árbol del conocimiento del bien y del mal probablemente no era muy diferente de los otros, de los árboles alrededor. Pues era el Edén, había muchos árboles frutales, ¿verdad? Y en un sano apetito es una bendición que nos es concedida por nuestro Creador, ¿verdad? Bueno, pues el comer, ¿verdad? Cualquier fruto, pues es una bendición, hermanos. Pero vamos a ver, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en la violación de este mandamiento probatorio es un buen deseo que salió mal, ¿verdad? Ese deseo de comer, pero es desobediencia, violó el mandamiento de Dios. Todo mandamiento, aún en la humanidad, en nuestra vida temporal, cuando desobedecemos un mandato o algo, hermano, trae con sus consecuencias. Y eso lo podemos aplicar en las leyes humanas, ¿verdad? Si nosotros desobedecemos, por decir algo, vamos con nuestro auto y nos pasamos un semáforo, pues el violar esas leyes trae consecuencias. Ahora imagínense haber violado el mandamiento de Dios. Entonces trae sus consecuencias tremendas. Luego nosotros no somos muy sensibles, no somos muy conscientes de que al desobedecer los mandamientos de Dios, hermanos, pues luego no nos damos cuenta que puede traer grandes consecuencias, hermanos. Yo como abogado, pues tantas leyes que existen, ¿verdad? Pues procuro tener cuidado de no desobedecer las leyes civiles, constitucionales, para no ser causante de multas, hermanos, de penas, inclusive hasta cárcel hay cuando violas una ley. Pues el violar el mandamiento de Dios, hermanos, lo que hicieron nuestros primeros padres, pues trajo consecuencias.
Por ellos todos hemos pecado, hermanos. Por naturaleza somos pecadores. Ese es el origen del pecado. Ya se lo estoy diciendo. Y eso es lo que yo he aprendido en la escritura. La prohibición era pura y simplemente una prueba a la obediencia de la criatura. ¿No? Ahí Dios pues les dijo eso, que obedecieran, no obedecieron y trajo sus consecuencias, ¿verdad? Porque la disposición divina, este fruto prohibido, sirvió como base probatorio para la fidelidad del pacto, hermanos, del convenio que hizo con el hombre. Hizo un pacto Dios con el hombre, hermanos, ¿verdad? Puedo pensar que ese pacto es de que si obedecen, bendición. Si no obedecen, pues iba a traer consecuencias, hermanos. ¿Verdad? Y por eso se habla de un pacto. La palabra de Dios en forma de un mandamiento probatorio era clara: obedecedme. De lo contrario, si no obedecían a Dios, hermanos, iba a traer consecuencias. Lo que estaba en juego era la relación total entre el hombre y su hacedor. Ahí está lo grave, hermanos, ¿verdad? El pecado trajo sus consecuencias, la muerte espiritual. El hombre, nuestros primeros padres, tenían una comunicación hermosa, perfecta, pero por su pecado, todos hemos pecado, todos nacimos con ese pecado, ¿verdad? Y solamente la gracia de Cristo nos puede alcanzar y darnos su perdón. Entonces, hubo separación entre el hombre y el Creador, esa muerte espiritual, hermanos, que todo hombre tiene, pero en Cristo la podemos restablecer. Porque este mandamiento era un amigable cerco protector para salvaguardar nuestro lugar y nuestra tarea en la creación. El obedecer a Dios, hermanos, eso nos iba a traer como resultado bendición, la obediencia. Pero por cuanto no hubo obediencia, hermanos, pues se dio esa separación, esa muerte espiritual. Era una prueba a nuestra disposición de dejar que Dios sea Dios y de vivir dentro de nuestras limitaciones como criaturas. Sí. En total dependencia de la voluntad de nuestro Creador. Sí, vuelvo aquí a insistir, hermanos, de la voluntad, de la obediencia a Dios. Estos primeros hombres, al desobedecer a Dios, trajo muchas consecuencias que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Trajo muchas consecuencias y afectó su vida interior, su corazón, y por lo tanto su corazón, que es donde emana la vida, hermanos, ¿verdad? A lo exterior, a la creación afecta. Primeramente nuestra vida, con nuestro alrededor, con nuestros semejantes. Cuando no tenemos esa relación con Dios, hermanos, ese perdón, pues sí nos afecta en todo, en todas nuestras relaciones. ¿Aceptaríamos la palabra de Dios como la norma para la vida o la buscaríamos en algo creado? Esta pregunta es muy profunda, hermanos. ¿Verdad? Obedecemos sus mandatos, ¿verdad?, como norma para la vida, como nuestra autoridad, o buscamos en la creación, ¿verdad?, algo que nos guíe,
Una cosa es el creador y otra cosa es la creación. Y lamentablemente muchos nos olvidamos del creador y andamos cambiando al creador por la criatura, hermanos. ¿Ya? Por lo creado, por lo que vemos a nuestro al rato vamos a estar adorando un árbol, una estrella o al sol, a la naturaleza, cambiamos al hacedor de todas estas cosas por toda la creación, hermanos. Ese es el grave problema hoy en día. ¿Ya? A lo mejor estos primeros hombres, pues, ¿verdad? Vieron el árbol y más la serpiente que allí ayudó también. Negaron, negaron la orden de Dios, el enemigo, y pues cayeron también, ¿verdad? Entonces, esa fue y es la elección básica en Romanos 1:25, ahí nos lo dice claramente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Siempre va a haber esa polaridad, la verdad y la mentira. La verdad de Dios. ¿Qué queremos, hermanos? ¿La verdad de Dios o la mentira? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, no perdamos el enfoque. Siempre tenemos que ser obedientes, leales a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, hermanos. Ahí está. O queremos la bendición o todo lo contrario a la bendición. Lo contrario de bendición es maldición, hermanos. El no obedecer a Dios trae consecuencias terribles. Por nuestra premeditada desobediencia, subrayo, premeditada desobediencia, soltamos el de lo contrario de la palabra de Dios sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Por nuestra premeditada desobediencia, fue lo que hicieron nuestros primeros padres. Igual nosotros, hermanos, ¿ya? Hacemos lo mismo. Premeditadamente desobedecemos a Dios, ¿ya? Y por lo tanto nos viene las consecuencias, el no haber obedecido. Hacemos lo contrario, el desobedecer a Dios, el desobedecer su palabra. Y como consecuencia, ¿verdad? Viene el daño a nosotros mismos y a todos los que nos rodean, hermanos. No nada más se queda en nosotros cuando se desobedece a Dios, trae sus consecuencias. Es como el rayo, ¿verdad? Del sol, un rayo que cae en un prisma, vamos en un cristal, en un vidrio, luego ese rayo rebota como en un arco iris de muchos colores, ¿verdad? Ese rayo afecta a todas las áreas de la vida. Entonces, es como el eje de una rueda de bicicleta. Todos sabemos la rueda de una bicicleta, hermanos. Hay un eje, ¿verdad? Que une la rueda con ese eje, todos los rayos, ¿verdad? Hagan de cuenta que ese eje es nuestro corazón. Ese corazón que no obedeció a Dios, hermanos, ¿verdad? Va a afectar a todas las áreas cada rayito es un aspecto de la vida. Va a afectar nuestra vida total en todo lo que hagamos, hermanos. ¿Sí? La advertencia de inminente maldición se hizo realidad. Ahí está, bendición, maldición. Por eso ahora en Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ya? Quiero pensar, ¿verdad?, que ahí el clamor, ¿verdad?, de redención, de la adopción, de la redención de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Sin Cristo, hermanos, pues seguiremos en esa maldición. El que trae bendiciones es Cristo. Y no solamente eso nos da poder para vivir en bendición. Con este acto del hombre en revuelta, o sea, la revuelta, la desobediencia, la rebeldía del hombre, Brunner es el que habla de es como un poema o como una canción que compuso el hombre en revuelta. Ocurrieron los cambios más radicales y globales, hermanos. La rebelión contra Dios afecta de una manera radical y global, hermanos. Por eso hay tanta muerte y destrucción. ¿Ya? Todo lo contrario a Dios. Dios quiere traer paz, tranquilidad, bendición, vida abundante. Como dice el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera. Qué diferente a la rebeldía, a la revuelta, a la violencia, ¿eh? Primeramente contra Dios, y eso afecta a todos los demás, y de alcances locales y globales. En un sentido, estructuralmente nada cambia, aparentemente nada cambia en la estructura, porque la estructura, la creación, hermanos, Dios la hizo hermosa, buena, maravillosa. Aparentemente no afecta, porque pues Dios hizo las cosas buenas, perfectas, pero el hombre, esa estructura, esa creación, el hombre pecador, el hombre rebelde, puede afectar la estructura, hermanos, de la creación. Por ejemplo, la estructura familiar, hermanos. El pecado puede afectar a la familia también, hermanos. Un gobernante que no obedece a Dios, que está en pecado, si no obedece a Dios, pues como gobernante va a hacer las cosas mal, hermanos. Eso es muy evidente. Dios aún es Dios, su palabra se cumple. Los seres humanos retienen su identidad. La creación sigue intacta, ¿verdad? Porque así Dios la hizo. Les puso ley, ¿verdad? Solo Dios puede su creación, ¿verdad?, modificarla. Solo Él. El hombre no tiene el poder para modificarlo. Pero si está en pecado, hermanos, ¿verdad? Como, por ejemplo, los ríos tan hermosos, agua cristalina. Si no cuidamos los ríos y echamos basura, al rato ya, ¿verdad?, puras aguas negras. Y tan hermoso es tener una laguna, unos ríos. ¿Cuántos ríos ya se han acabado, hermanos? ¿Ya? Entonces el hombre también puede también, pues, desvirtuar la creación, modificarla. La gracia preservadora de Dios mantiene un orden legal para la vida, hermanos. El supremo legislador es Dios. Nos ha dado leyes para todo, para la salud, para la política, para los gobernantes, para la iglesia, para la familia. Nada se le ha escapado a Dios. La palabra así lo dice, ¿verdad? Para cómo relacionarnos con la sociedad, con nuestro prójimo. Puso ley y orden a la educación. Ya ven, la educación la pueden
pueden meter cosas malas. Ahorita está el tema de moda, ¿verdad? De meter una ideología, ¿verdad? Una ideología que va en contra de las leyes de Dios. Ahí, esa ideología que quieren meter del comunismo en los libros de texto, hermanos, ahorita en las redes habla todo eso. Seguramente no van a encontrar ningún pasaje donde reconozcan a Dios el Creador o que reconozcan a Cristo el Salvador, sino todo lo contrario, hermanos. Fomentan rebeldía, cómo hacer manifestaciones, ¿verdad? Cómo desvirtúan el sexo que Dios creó también. Le enseñan a los pequeñitos, ¿verdad? El sexo, pero de una forma desvirtuado, hermanos. Y así podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Contrarias al orden de Dios. El proyecto de Dios, el orden, el proyecto de nación de Dios para México está muy claro, hermano. Nosotros tenemos que elaborarlo, responder a su palabra y hacer nuestro proyecto de nación. Todo aquel gobernante si no sujete al orden legal de Dios, pues va a traer desorden, caos, división unos con otros, hermanos. Vamos a seguirle. Sin embargo, al mismo tiempo, todo cambia. Punto 4, Romano. Ahí está. Ahorita no contestamos. Bien. Sigamos con nuestra plática. Sin embargo, al mismo tiempo todo cambia. Punto 4 Romano, abrupta y drásticamente nuestra existencia misma toma una dirección totalmente equivocada. Hasta subrayé la dirección, ya les puse el ejemplo, ¿verdad? Del eje de la rueda de bicicleta, que el eje lo podemos comparar con el corazón del hombre. Si el corazón del hombre se rebela contra Dios, no obedece, va a afectar todas sus relaciones laborales, sociales, recreativas, etcétera. La dirección, ¿verdad? Es muy importante. O tienes dirección correcta o eso que también te puede dirigir a hacer cosas malas. No hay más que dos cosas. O caminamos en obediencia a Dios o caminamos en desobediencia equivocadamente. No hay términos medios. Cristo lo dijo. El que no es conmigo, contra mí es. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. La comunión entre creador y criatura yace en pedazos. Es como un rompecabezas, hermanos. ¿Sí? La comunión entre Dios y el creador, esta comunión vertical, si nosotros tenemos esta relación, el pecado se puede interrumpir, hermanos. Si nosotros no tenemos una comunicación entre el creador y nosotros como criaturas correcta, nuestras relaciones horizontales va a afectar, ¿sí? Va a afectar. Las líneas de comunicación están severamente enredadas. Es como ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Rompecabezas que uno va armando con piececitas, ¿sí? Sí, pues ni sabemos ni qué es hasta que cuando vamos acomodando las piezas. Así es nuestra vida que no tiene comunicación con Dios, está desordenado todo, pero cuando viene la luz de Cristo, cuando viene la obediencia en Cristo, hermanos, empezamos a ver claramente lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? Hay un enredo si no hay comunicación correcta, vertical con Dios, y va a haber enredo, ¿verdad? Va a afectar nuestras relaciones horizontales.
No obstante, Dios se rehúsa a dar la espalda a la pareja culpable de Adán y Eva. Dios se rehúsa, hermanos, porque Él es un Dios, si bien, ¿verdad? Les dijo que si desobedecían las consecuencias, cayeron en pecado, todos pecamos, pero Él en su misericordia, pues dice, bueno, pues yo voy a hacer que ellos restablezcan la comunicación entre Dios y sus criaturas. Volviendo al huerto, aparentemente en teofanía, o sea, de una manera así, teofanía quiere decir aparición. El Creador lanza su primer acto de redención. Sale en busca de los culpables ocultos. Acuérdense que se ocultaron. ¿Cómo se van a ocultar de Dios, hermanos? Si Él todo lo ve. Nadie nos podemos ocultar de Dios, ¿verdad? Y hasta se cubrieron, ¿no? Su desnudez. El pecado de ellos es expuesto por el penetrante ojo del juez. Así que pues en este mundo no podemos ocultarnos con Dios, hermano. Todo Él lo conoce. Ellos se quisieron ocultar, pero Dios todo lo ve, hermanos. Pero incluso el juicio de Dios anticipa la aurora de un nuevo día de gracia, de la gracia de Dios. Con la caída en pecado se soltaron todos los infiernos, pero entonces también entra todo el cielo de Dios para cambiar la situación, ¿no? Ahí vemos que hace salir su sol a todos, hermanos, y así lo hizo con los primeros hombres, hermanos, no los dejó como diciendo, bueno, pues ya si ustedes quieren hacer lo que quieran, el mal, pues síganle ustedes, pero Dios tuvo misericordia de ellos, porque estaba en peligro la primera pareja, hermanos. Imaginen si los hubiera dejado abandonado, no, pues toda la creación se hubiera destruido, hermanos, todos. Entonces, desde entonces la sola gracia, es la única regla con esperanza para la vida. La gracia de Dios. Bueno, ¿cuántas veces hemos oído la gracia en Jesucristo, no? Es un tema que creo que es lo primero que empezamos a aprender, los que empezamos a conocer de la palabra de Dios. En su misericordia, pues Él vino, pues nos atrajo, nos llamó. Somos privilegiados, hermanos. Aquel primer encuentro en un mundo caído revela las profundidades de nuestra condición humana y nuestra clamorosa necesidad de restauración. Esposo y mujer ahora se enrojecen de vergüenza, cosen hojas de higuera para cubrir su sentido sin precedentes de desnudez total. Este hecho ya es una señal ominosa, o sea, abominable, para la raza humana de un futuro marcado por incontables maquillajes. Se esconden en el follaje, anticipando nuestra crónica disposición de ocultar la verdad. Pues nada más imaginarnos, hermanos, de esto, que se querían ocultar, tapar su desnudez, ¿verdad? No podemos ocultar nuestro pecado, hermanos. Dios todo lo sabe. Pero gracias a Dios que Él, en su gracia, aún podemos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque si bien el conocer a Cristo, su obra redentora, su perdón, eso no quiere decir que ya vamos a ser perfectos, ya nunca vamos a cometer ningún pecado. No, ¿verdad? Somos humanos y Él nos da el medio para confesar nuestros pecados y mantener esa comunicación con Dios. Un padre lleno de gracia llama a su hijo pródigo
Ahí está la parábola del hijo pródigo. Podemos pensar en esto mismo en nuestros primeros padres. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Ya, acuérdense, el hijo pródigo agarró y se fue y malgastó todo lo que su padre le dio en fiesta, borracheras, una vida desordenada. Pues aquí está el hijo pródigo, Adán. ¿Dónde estás? Es como a nosotros. Quiero pensar ahora, a mí me dijo, Carlos, ¿dónde estás, verdad? Pues yo estaba igual que Adán, ¿no? Perdido, en pecado, en rebeldía. Y fíjense que Adán era el heredero de la creación, a él le entregó la creación. Hijo mío, ahí está todo, como el hijo pródigo, era el heredero también. ¿Ya? El heredero ha abandonado el lugar que por derecho le corresponde en la creación. Qué maravilloso, hermano, somos herederos en Cristo Jesús. ¿Ya? Desde el principio nos dio el mandato de cuidar, de gobernar, de señorear esta creación, hermanos. Tenemos él nos puso para cuidar esta creación, esta casa de Dios, este teatro, el teatro de Dios es la creación. Nos puso, nos dio un papel, un guión para desempeñarlo. Cuando nos apartamos del guión en este teatro cósmico, pues hacemos un desorden de esta obra teatral. Todo está fuera de quicio cuando abandonamos que somos herederos. Cuando finalmente el sabueso del cielo, así se llama esta como canción, poema, que lo compuso Francis Thompson, alcanza a sus criaturas, corona de su creación, estas inventan excusas señalando con un dedo acusador hacia afuera. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Empezamos a echar la culpa. No, yo no fui. No, es que la mujer que me diste, y la mujer le echa la culpa así, como dice aquí, la serpiente me engañó. Es solo el último recurso que el gran inquisidor logra una auténtica confesión que diga, comí, reconoce. Y así lo dice Génesis 3, del 12 al 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ahí está, comí es como desobedecí. En sus maniobras de evasión, en búsqueda desesperada de excusas, recapitula los pasos seductores que condujeron a su caída. Pedazo a pedazo, la astucia del tentador había derribado la resistencia de ellos. Había sembrado la duda en cuanto a la realidad del mandato divino, sugiriendo que esta prohibición era transgredir sus derechos y libertades, poniendo en duda las consecuencias de romper el pacto. Había apelado a la orgullosa perspectiva de ser como Dios y finalmente había despertado la codicia de los ojos. Qué astuto, ¿no? Seréis como Dios. Y eso pues sigue, hermanos. Siempre queremos ser como Dios. Seréis como Dios. A través de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido ser como Dios. Y a veces más que Dios. Eso es tremendo. Eso es lo que trae destrozos. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Punto 7, Romanos. Nuestros primeros padres cayeron con esta línea satánica. Luego trataron de racionalizar sus actos. Compartiendo el engaño con ellos, nosotros, sus hijos,
hemos aprendido a idear caminos aún más sofisticados para endosar el muerto a otro. Siempre vamos a, no, es que la mujer, y la mujer, no, es que el hombre, y ahí nos echamos la culpa, ¿no? Y no reconocer que nosotros hemos cometido, nos hemos equivocado, hemos desobedecido. Nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores, nuestro pecado, hermanos. Y con Dios, pues no podemos ocultarnos. Aquí sí tenemos que, aún como que hemos sido alcanzados por Cristo, tenemos que reconocer, Señor, yo he pecado, te he ofendido a ti, he hecho mal a mi esposa, a mi semejante, no he hecho bien mi trabajo en la oficina, en la fábrica, como maestro no he desempeñado. Tenemos que aún en nuestras funciones que tenemos en esta creación, también reconocer, ¿verdad? Y no echarle la culpa o endosarle a otros la culpa. Adjudicamos nuestro mal comportamiento a los efectos traumáticos de la educación defectuosa por parte de nuestros padres, al levantarnos con el pie equivocado a un virus que invade nuestras computadoras. Un virus, todos fuimos contagiados con el virus del pecado de nuestros primeros padres. Ese virus destructivo, hermanos, que ha causado estragos. Pero la maravilla que en Cristo está el medicamento de ese virus, hermanos. En una balada titulada Creación al revés, Bernard Blackman canta escatológicamente el impacto de la rebelión humana. Lo dice al revés todo, miren. Y el hombre dijo que haya tinieblas y hubo tinieblas. El hombre dijo que la oscuridad era buena y llamó a la oscuridad seguridad. Y no hubo tarde ni mañana en el séptimo día antes del fin. Y entonces el hombre dijo, hagamos a Dios a nuestra propia imagen para que ningún otro Dios compita con nosotros. Y no hubo mañana el día antes del fin. Ahí está lo que les decía ese rato, luego queremos ser como Dios, más que Dios, hagamos a Dios. Y eso es lo que el hombre ha hecho. ¿Verdad? El hombre ha querido ahora invertir los papeles. Ahora el hombre es el creador de Dios. Nos creemos mucho en esta vida, más que Dios. Y una nación que no reconoce al Creador, una familia que no reconoce a Dios como su Salvador, como su provisor, pues está condenada al fracaso nosotros mismos. El juicio divino está plenamente presente en estas tensionadas y quebrantadas relaciones. Cada parte culpable es juzgada conforme a su propia clase. Dios diseña penas adecuadas a la naturaleza peculiar y a la tarea de cada acto en esta terrible comedia de errores. El hombre en su vocación diaria, la mujer dando a luz hijos y la serpiente la única que no tiene oportunidad de responder por sí misma. Su rol satánico en el drama, en su despreciable lugar en el reino animal. Tanto el hombre y la mujer, pues las serpientes no se escaparon de ser juzgados. Ya su desobediencia trajo consecuencias. Así como la redención es adecuada a la creación, así también hay una perfecta correspondencia entre las variaciones discernibles del juicio divinamente impuesto a las diversidades que se encuentran en la creación divinamente obrada. Afortunadamente, al final, una mano firme pero misericordiosa se extiende para desenmascararnos hasta doblegarnos, nos ponemos de rodillas y oramos. Contra ti solo he pecado
y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en su juicio. Pues hermanos, pues allí está la oración, ¿verdad? Que todo hombre tiene que hacer. He pecado. No echarle la culpa de nuestro pecado a otros, hermanos. Contra ti solo he pecado. Fíjense que cuando hacemos eso, hermanos, viene su perdón, se restablece la comunicación con Dios, ¿verdad? La canción negra plantea la pregunta: ¿estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? A lo que el cristiano responde: sí, yo estuve allá, mis pecados los clavaron en la cruz. De esa manera, por una analogía paralela, pero revertida, la pregunta puede ser parafraseada: ¿estabas allá cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado? La respuesta vuelve diciendo: sí, yo participé en la culpa de ellos. Así lo confirma Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, ahí está ya. No vamos a echarle la culpa a nadie. Por un hombre entró en pecado y todos pecaron. Llegó la muerte. ¿Ah? Pero gracias a Dios que en Cristo también viene la vida. Es entonces que por encima de nuestros clamores de arrepentimiento suena una voz para darnos seguridad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Este tipo de escape está seguramente anclado en el anuncio original de Dios, que Dios hizo de las buenas nuevas. En Génesis 3:15, ya con esto vamos terminando, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En este protoevangelio oímos, aunque tenuamente y a la distancia, la promesa de que la enemistad divinamente interpuesta un día será reconciliada por la venida del Mesías. Entró la muerte en el primer Adán, pero vino la vida eterna, la vida abundante en el segundo Adán, que es Jesucristo. Pues hermanos, ahí está. Con esto terminamos esta conferencia. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad? Y claridad. ¿Tienen algún comentario o pregunta, hermanos? Ahora sí, la hermana tuvo que retirarse, quería participar, pero a ver, los que están allá, creo que nada más ahí quedaron algunos, o los que estamos aquí, hermanos. ¿Quieren comentar algo? Abran sus cámaras o comentarios. Vicente, ¿quieres comentar algo? Abre tu camarita. Ahí estás, Vicente. Bueno, hermanos, pues entonces si no hay preguntas, con esto terminamos esta conferencia, ¿verdad? Y que el Señor les bendiga. Saludos. Saludos, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Vamos aquí. A ver, ahora vamos a apagar esto. A ver si con esto. Ahí está. Aquí.